último pronunciamiento de la agencia Moody's, no es, a mi juicio, ni justo ni del todo cierto, también, pero no es del todo cierto que la responsabilidad sea del déficit de las comunidades autónomas. Pero el Gobierno del Estado, en cualquier caso, a nuestro juicio, centrifuga el déficit hacia las comunidades autónomas y las propias corporaciones locales sin ajustarse lo suficiente. Cataluña, a pesar de ese pronunciamiento hecho por la agencia Moody's, acaba de dar ejemplo, reduciendo un 1,2% el déficit y rebajando un 10% el presupuesto, el gasto de los presupuestos de la Generalitat. Vamos a ver qué otra comunidad autónoma es capaz en España de tomar medidas del estilo que acaba de adoptar Cataluña en sus primeros presupuestos, entendiendo que para este año todavía le queda por presentar unos segundos presupuestos para el año 2012, teniendo en cuenta que los que acaba de presentar son para el año vigente 2011. No le exijo a la agencia Moody's que sea lo severa que no fue en el pasado, pero sí me gustaría que fuese, en ese sentido, mucho más objetiva respecto al presente. Y cuando se analiza la situación de Cataluña, no es justo, como dije en mi intervención, quedarse pura y simplemente en el déficit que presenta, sino que hay que analizar como signo inequívoco de confianza esa rebaja del 10%, que, por cierto, todavía hoy no tiene apoyo parlamentario alguno. El resto de fuerzas políticas, incluidas aquellas que han gobernado Cataluña y que han provocado el déficit actual, se oponen a los presupuestos, ni tan siquiera están dispuestos a la abstención. Por tanto, le pediría a la agencia Moody's que sea en ese sentido, y tienen técnicos para hacerlo, más objetiva, y que sin llegar a ser lo exigente que debiera haber sido y no fue en su día, pues tenga en cuenta la particularidad del gran sacrificio que está haciendo la Generalitat de Cataluña en su ejercicio presupuestario. No es ningún desafío al Gobierno. El Gobierno conoce perfectamente cuál es nuestra situación. El Gobierno sabía, como sabía Convergencia y Unió, que el déficit de Cataluña el 24 de noviembre, 4 días antes de las elecciones del Parlamento catalán, era del 2,4%, y el Gobierno supo más tarde, como lo supo Convergencia y Unió, que ese 2,4% no es tal, sino que es el 3,86%. El Gobierno quería una rebaja de 2,4% al 1,3% del déficit, es decir, 1,1 punto, y los presupuestos que presenta la Generalitat contemplan una rebaja de 1,2 punto. En septiembre-octubre, la Generalitat de Cataluña estará a disposición de presentar el proyecto de presupuestos para el próximo año 2012, y allí ya nosotros podemos prácticamente aproximarnos a la cifra del 1,1 exigente para el próximo ejercicio. Por tanto, si todo el problema que tiene de credibilidad de España le va a venir, como puede interpretarse por la agencia Moody's, de cuál es la situación económica y financiera en Cataluña, que no se preocupen, que España va a ir muy bien. Donde voy, tras la debacle sin duda socialista en las elecciones recientes municipales y autonómicas, se nos pregunta de si deseamos o no deseamos elecciones anticipadas. Permítanme que les diga que, a mi juicio, los dos grandes partidos de Estado, nadie de ellos quiere elecciones anticipadas. Al PP le va muy bien que sea el PSOE quien tenga que desgastarse, quien tenga que reformar las pensiones o quien tenga que tomar otras medidas. Y al PSOE le va bien ganar cierto tiempo para que el PP tenga que adoptar medidas duras en las comunidades autónomas o para que su candidato tenga tiempo para posicionarse. Frente a Rajoy, aunque algunas voces socialistas creen que le iría mejor convocar elecciones y no desgastarse, y además, y en cualquier caso, que lo hiciese un gobierno futuro del PP. Estos días, cuando entre los dos grandes partidos oigo un cruce de declaraciones y acusaciones acerca de qué dedo es más largo, si el que ha designado a Rajoy o va a designar a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia del Gobierno, me entra una vergüenza ajena, sin entrar en el fondo de la cuestión, porque me parece demencial y algo que sinceramente no se merece en nuestra sociedad, que el debate político es el que se está planteando en una situación tan precaria para España como la presente. Ciertamente, como decía, nuestra economía hoy ha salido de la UBI, pero no se olvide nadie que sigue en planta, no ha abandonado todavía el hospital. Nuestra situación económica y social sigue necesitando, requiriendo medidas de calado. ¿Quién las va a tomar? Este es el interrogante. Una opción que espera llegar sin mojarse, virgen a las próximas elecciones,
o bien un gobierno que, en vista de ellas, de las próximas elecciones, con un candidato, por otra parte, vicepresidente del gobierno, puede pensar, lógicamente, en dañar lo menos posible sus próximos y legítimos intereses electorales. Y, sin embargo, aunque mantengo mi duda acerca de quién va a tomar estas decisiones, creo que los meses, depende, si las elecciones son en marzo, hasta que haya un nuevo gobierno, prácticamente un año, tendrá y será necesario que se tomen medidas muy importantes y difíciles en el conjunto de Europa y también en España. En cuanto a apoyo o no apoyo de esta legislatura, lo dije antes, nosotros no apoyamos ya los presupuestos de Rodríguez Zapatero, los últimos presupuestos. De hecho, durante esta legislatura no hemos apoyado ningún presupuesto presentado por el Gobierno socialista. No creo, sinceramente, que podamos apoyar los próximos presupuestos, lo que no significa que ello impida, primero, porque puede haber otros que lo apoyen, y segundo, porque siempre cabe la prórroga de los presupuestos. No significa ello, por tanto, que haya una anticipación electoral. A mí no me preocupa tanto si las elecciones son hoy o pasado mañana, sino qué va a hacerse de hoy a pasado mañana. Es decir, lo que me preocupa es lo que dije antes. Lo que me preocupa es que se aborden de manera inmediata los problemas que anuncié, la situación financiera, la del gasto público, la reforma laboral y las 3 grandes reformas estructurales a las que también hice mención. Eso es lo que me preocupa. El debate de si hay elecciones en septiembre, octubre, noviembre o de si son en marzo, la pregunta es ¿para qué? ¿Elecciones para hacer qué? En Portugal acaba de haber elecciones. Han ganado mis amigos del Partido Socialdemócrata. Al Partido Socialdemócrata no le tocará hacer otra cosa, pero con un coste superior para Portugal que aquello que negaban del Partido Socialista durante los meses anteriores. Por tanto, reitero, la pregunta no es si elecciones ahora o no elecciones ahora, sino quién se atreve a hacer lo que se debe hacer para que realmente la economía española pueda empezar a recuperarse de una vez por todas y no simplemente a raíz de lo que significa hoy la recuperación dada por el empuje del sector exportador.